Molt bé, moltes gràcies. Bon dia a tothom, bona tarda ja. Moltes gràcies, Enric, per la presentació i a tots per la invitació. Em sento molt confortat d'estar aquí. Jo vaig ser ciutadà de l'Ajuntament de Cornellà durant 20 anys, soc nascut a la Franja, he emigrat quan tenia 9 anys a Cornellà, vaig viure un temps a Barcelona també, vaig estudiar a l'Hospitalet, a Santa Eulàlia, a l'Institut de la COPE, i he tingut relació amb diferents ajuntaments. Recordo molt a Sabadell que volíem crear un diari allà amb aquell extraordinari alcalde Toni Ferrés, que dissortadament va desaparèixer. Així que tornar al món local, sempre he estat en relació amb el món local, però particularment el de Barcelona m'és especialment grat. Moltes gràcies per la invitació i de veritat que és el moment de parlar de les particularitats que pren la comunicació justament ara, amb una circumstància tan difícil com és la Covid. La comunicació sempre fonamental, sempre imprescindible, però normalment oblidada. És la gran assignatura pendent dels professionals a Espanya. És igual que hagis anat a l'escola a Cornellà, en el meu cas, o a Camporrells abans, o que hagis anat a Vigo, o que hagis anat a Andalusia o al País Basc, en realitat tots, allà on hagis estudiat, la gent nascuda a Espanya, en general, al món llatí, tenim un dèficit de formació en comunicació, a diferència del que tenen els països anglosaxons. Quan ho comprovem això? Quan ens donem compte i podem establir una diferència? Doncs quan hi ha congressos internacionals o quan hi ha entrevistes internacionals de televisió, jo he participat en moltes, i ens trobem que grans professionals que s'han format aquí, deixeu-me que parli especialment dels metges i dels enginyers, en què altres oportunitats, altres especialitats professionals es formen molt bé en aquest país, són excel·lents en el món científic o en el món tecnològic, però quan arriba el moment de comunicar estem per sota del nivell que presenten aquestes persones que han tingut una formació normalment en el món anglosaxó, que ha tingut molta cura a que les presentacions siguin realment molt eficients. Amb la qual cosa és curiós perquè es produeix una diferència entre la capacitat, l'experiència, l'excel·lència tecnològica i l'experiència, l'excel·lència comunicativa. I el mateix a la científica en el cas dels metges. Per acabar aquest exemple, anem als Estats Units i trobarem a grans ciutadans, metges espanyols, catalans molts d'ells, Valentín Fuster, Montesinaí, en el cas de Nova York, i tants d'altres que estan molt bé, però quan van a un congrés internacional probablement ens donem compte que no estan a l'alçada d'alguns altres que potser són deixebles d'ells i en canvi tenen una posada en escena molt millor. Per això jo crec que això no cal ser un gurú mundial, no cal ser un primera fila. Realment a la nostra vida professional, a totes les empreses, a l'administració, a tot tipus d'administració, és absolutament fonamental que fem un esforç per comunicar millor. És una assignatura pendent, és la primera idea que volia donar. Però a continuació això es complica. Per què es complica? Perquè estem en unes circumstàncies a les que normalment no ens veiem o hem de parlar darrere d'una mascareta i per tant els ulls agafen una importància molt especial, el moviment de les mans, que normalment les tenim com si tinguéssim algun tipus de paràlisi, etc. En línies generals, jo diria que per millorar amb aquestes circumstàncies especials de com els directius hem de comunicar millor en temps de pandèmia, en temps de crisi, en general, jo diria que hi ha 3 qüestions fonamentals. La primera és la qüestió d'augmentar la sensibilitat. Normalment parlem sense escoltar. Parlem sense preocupar-se quin és l'estat emocional de les persones que ens escolten. Jo vaig amb alguna freqüència a fer algunes conferències a empreses, a administracions, a governs, a Espanya i fora d'Espanya, i sempre arribo abans, pregunto qui són, com estan, què passa aquí, com estan avui, i un es troba, de vegades, per exemple, que si vas a una empresa
que fa una setmana o 3 dies que es va anunciar un ERO, doncs clar, a l'estat emocional, les preocupacions de les persones que t'estan escoltant, doncs és molt diferent que si això no hagués passat. O si tens en una administració, un lloc, un ajuntament en el que s'ha produït doncs, una denúncia de qualsevol tipus, hi ha una tensió, o hi ha hagut un accident, o hi ha hagut una nevada excessiva, o hi ha hagut el que sigui, aquella gent, com és natural, no estan a les mateixes circumstàncies. Així que hem de procurar comunicar amb més sensibilitat de la que teníem, que no sé si la teníem. Alguns sí i alguns no. Però atenció amb aquesta qüestió. La pandèmia ens ha conduït no només a un confinament, sinó amb una cosa que la meva companya en Educació, que és una experta en comunicació i en neurociència, Mònica Deza, diu el confinament emocional. A part del confinament físic, el no poder sortir, a part hi ha un confinament emocional i aleshores hi ha una hipersensibilitat de les persones que ens escolten. I hi ha un aflorament, diguem-ho així, doncs de petites tares, de petites malalties, de vegades, que esperem que no vagin a més, però que és veritat, que ningú s'escandalitzi si dic que són petits indicis d'enfermetat mental, però també ho és una depressió, i surten a les notícies aquests dies, no? Tota una sèrie o molts dels sanitaris que estan portant endavant una lluita heroica per tractar-se de treure endavant, estan cansats de veure morir gent, o de gent que estigui en situació límit, o de circumstàncies a les que els que s'estan despedint no es poden despedir de ningú més que de l'infermera que té al costat o de l'infermer que té al costat. Senyors, deien les notícies, hi ha un risc de malaltia mental que potser afecta a més del 40% de les persones que estan allà. Sense arribar a aquest punt, que també hi és, i l'hem de tenir present, hi ha una hipersensibilitat de moltes persones. Jo ho veig també amb persones que col·laboren amb mi, i no tothom ha reaccionat de la mateixa manera, hi ha pujades, hi ha baixades, i hi ha gent que no suporta, diguem-ne, aquesta tensió. Per tant, el que tenim que comunicar, els que tenim que comunicar, i sobretot els que tenen una responsabilitat de grups, de contacte i de direcció, tenen que tenir una sensibilitat especial. S'han de cuidar molt les paraules. Una paraula de més pot generar un incendi o pot deprimir una persona. I és veritat que en comunicació una paraula de menys no et permet arribar, no et permet que t'ho expliquin bé, no et permet ser eficient amb la comunicació. Per tant, cuidem molt bé les paraules, perquè les paraules també curen, sobretot si porten esperança. També curen, però també poden ferir. Atenció, primer element, per tant, davant de la hipersensibilitat, màxima sensibilitat de vosaltres, dels que teniu que comunicar. La segona qüestió, molt important, és que la presència nostra, a més d'estar entrant en el que s'ha dit, i ens va sobtar molt, no? Aquella frase, quan la vam sentir la primera vegada, de la nova normalitat, doncs jo crec que ara hem d'anar amb una nova formalitat, i hem de calcular molt bé de quina manera ens vestim, de quina manera ens presentem, tot i que estiguem a casa moltes de les vegades, o que parlem des d'un despatx. I moltes persones, doncs, estareu d'acord en què s'abandonen, en certa manera, perquè diuen, bueno, total, és una reunió que tinc que fer des del saló de casa, sí, però després passen les coses que passen, no només de sorolls, no només de que t'entri una criatura, que és el més enternidor que pot haver, que t'entri una criatura i diguis, disculpi'm, que ha entrat aquí el meu fill o el meu net o el que sigui. No, és que de vegades apareix un gos, com li va passar al meu company de l'Institut de Comunicació, Daniel Rodríguez, diu, va entrar un Doberman en pantalla que jo, sincerament, si arribo a estar donant la classe de manera presencial, doncs no sé si hagués després continuant, no? Els he posat alguns exemples. Tinc aquí una companya, Cristina, me vas a ayudar, muchas gracias, Cristina. Tenemos aquí, vamos a fijarnos realmente en esta primera persona, en este virólogo. Todas las fotografías que estamos aquí mostrando proceden de informativos, por tanto, no se puede molestar nadie porque ellos
aceptaron salir en estas circunstancias dentro de un informativo, en cualquier momento, ¿no? Bueno, yo creo que miren ustedes los fondos de lo que estamos viendo, ¿no? Muchas veces hay quien hace sus comunicaciones en casa desde un garaje, hay quien lo hace desde, hemos visto bolsas de basura en un momento determinado. Como digo, pasan familiares o pasan amigos. Recuerden aquel conflicto en Madrid que salió en todos los programas del Corazón, en los que un colega periodista estaba en una comunicación, además profesional, y pasó por el fondo una joven, que además resultó ser una presentadora de televisión también, en paños menores. Lo de paños menores es una generosidad por mi parte, porque ni siquiera eran menores, eran mínimos o estrictamente muy mínimos, y aquello dio que hablar muchísimo, ¿no? Vamos a ver alguna otra, Cristina, de las que nos tienes ahí preparadas, ¿no? Porque muchas veces, pues fíjense, les vamos marcando cuáles las posiciones donde les estamos llamando la atención, ¿eh? Y incluso podemos ver una tercera que tenemos ahí, que podemos también comentar, pero seguro que todos aquí presentes han visto cosas bastante más complicadas. Claro, estamos hablando delante de un ordenador y normalmente no tenemos en cuenta, y son muchas horas, la vista, y la vista se pierde pues en el techo, o se pierde en un papel, o es muy evidente que se está consultando el móvil en lugar de estar atendiendo a la reunión, y así sucesivamente. Tenemos que comportarnos frente al ordenador en esa nueva formalidad, como si estuviéramos delante de esas mismas personas presencialmente. Y por lo tanto hay que asearse. Ustedes dirán, hombre, ¿es exagerado? No, pues hay gente que es evidente que no ha pasado por la ducha cuando entra en la reunión y aprovecha la situación. No digo que den la conferencia o intervengan en la reunión en pijama, pero sí que es verdad que muchas veces uno no se prepara. Mire, hay que prepararse en esta nueva normalidad, en esta nueva formalidad. Yo he pensado mucho esta mañana cómo tenía que vestirme hoy. Y he pensado, bueno, probablemente iré sin corbata porque normalmente en Cataluña, es verdad, se utilizan menos corbatas que en Madrid, ¿no? Desde donde yo les estoy hablando en este momento. Pero como estamos en un plató de televisión, no estoy hablando desde mi casa, y hay además una cámara que me está grabando para que después ustedes lo utilicen y se pueda difundir a otras personas o se haga un programa con ello, me he vestido como para estar en plató de televisión. Me ha tranquilizado mucho que Enrique Ranz lo he visto con corbata, aunque no llevaba americana cuando hemos entrado, pero hay que pensar en qué momento vamos a intervenir. Hay que prepararse para esa formalidad. Y desde luego hemos de ser conscientes que cuando estamos hablando delante de una persona, que además vamos tapados todos con mascarilla, yo ahora estoy a la distancia suficiente de los cámaras y de todo el mundo para no llevarla, aparte que es muy difícil hablar y vocalizar bien en esas circunstancias, bueno, pues es importante cuidar nuestra presencia para que realmente sepamos que si solamente vamos a comunicar con nuestros ojos y con nuestras manos, es muy importante que hagamos un esfuerzo expresivo, que no es fácil, para sonreír por los ojos cuando eso sea posible, o para, con los tonos de voz, hacer sentir que aquello no es monótono y aburrido como una hoja Excel. Así que mucha sensibilidad en primer lugar, prepararse bien e interpretar que aquello es en esa reunión por respeto a los demás, pero por eficacia también. Hay que tener muy presente de qué manera vamos vestidos y no destartalados, desastrados. Y en tercer lugar, que es lo que quería decirles y centrarme en los próximos minutos, hemos de procurar ser especialmente eficaces con la comunicación. Y con la comunicación normalmente no somos eficaces. Y no somos eficaces porque no nos han enseñado comunicación, porque creemos que tenemos un don natural. Yo publico un libro hace años, habría agotado, que decía, ¿por qué los españoles comunicamos tan mal? Bueno, pues comunicamos tan mal porque en las escuelas primarias o en los institutos o en las universidades normalmente no salíamos a la pizarra a exponer, porque no teníamos exámenes orales, salvo en algunas excepciones, a diferencia de lo que pasa en otras latitudes,
en otras culturas, particularmente la anglosajona, donde a la comunicación se le concede una importancia muy especial. Por eso no comunicamos especialmente bien. Así que yo les invito a que ustedes hagan un esfuerzo de comunicación. Yo sé que esta es una simple conferencia motivadora, en la que voy a tratar de dar algún contenido y no solamente una encíclica, una plática sobre la necesidad de comunicar, pero yo les invito a que conecten con quien sea. Nosotros en el Instituto de Comunicación Empresarial, pero hay otras instituciones que lo hacen, damos cursos habitualmente para alcaldes de la Federación Española de Municipios y Provincias, para cargos electos, básicamente se llaman, ¿no? O para grupos de funcionarios, o para agentes de la administración de este país y de otros. O vamos a Panamá o a República Dominicana o a Colombia, hemos ido a México, a decir, vamos a comunicar bien. Porque hay una máxima fundamental que a mí me gustaría trasladarles y que es fundamental y desde luego imprescindible. La realidad es la percepción de la realidad. Usted puede hacer una muy buena gestión en su ayuntamiento, pero si no se percibe que es muy buena, será tan buena como le dé a entender y como lo puedan percibir. Pero para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes como profesionales, es absolutamente fundamental que nos perciban al nivel que realmente tenemos de desempeño profesional. Es absolutamente imprescindible. No perdamos esa diferencia entre una buena intervención profesional, porque normalmente las cosas se hacen bien, hay quien las hace muy bien y hay que buscar la excelencia, pero si la percepción es más baja, estamos perdiendo esta diferencia, como le sucede a tantos médicos, ingenieros y tantos profesionales españoles que están en el mundo prestando sus servicios, y entre ellos hay excepcionales comunicadores, por cierto, y hay muchísimas excepciones, algunos incluso de los citados. Por lo tanto, hagamos ese esfuerzo por comunicar mejor. Y yo quería trasladarles algo de esta cuestión. Les voy a mostrar, mi amiga Cristina, mi colaboradora, nos va a mostrar un esquema sobre el cual a mí me gustaría que todos reflexionáramos durante unos minutos, que es el esquema clásico que ustedes conocen de emisor, mensaje y receptor. Es verdad que a nosotros no nos han formado como emisores, ya lo hemos comentado en la escuela. Es verdad que no nos han enseñado a ordenar los mensajes tan bien como se lo han enseñado a los profesionales franceses. Y digo esto porque hemos estudiado en el Instituto de Comunicación Empresarial distintos sistemas educativos y los franceses destacan por el orden en el que presentan las cosas. Y son incluso, podemos decir, yo he sido estudiante durante un tiempo en Francia en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, por cierto, era alumno del profesor Manuel Castells, del que me siento discípulo, el actual ministro de Universidades, y sobre todo en el ámbito de la comunicación escrita son especialmente buenos los franceses comunicando. Fíjense, recuerden aquel desgraciado accidente de Germanwings, aquel avión que salió de Barcelona hacia Alemania y que el piloto, para suicidarse, él suicidó a todo el pasaje en los Alpes. Yo no sé si ustedes recuerdan la calidad del fiscal de Marsella, al que le tocaba por distrito, un funcionario público en definitiva, con la que habló con todos los periodistas. Todos los enviados especiales, colegas míos, que fueron desde España, desde otros países también, destacaron en sus crónicas la calidad de la presentación de aquel fiscal. Bueno, pero es que en Francia forman muy bien a los funcionarios a través de la ENA, ustedes lo saben, l'École Nationale d'Administration. Celebro que ustedes estén haciendo continuamente formaciones, como acabo de escuchar, mientras me estaba presentando a Enrique Ranz, y ese es el camino. Bueno, los franceses ordenan muy bien los mensajes, pues aprendamos de ellos cómo lo hacen. Así que emisor, que nos han formado poco, los mensajes, que debemos ordenarlos mejor, y sobre todo pensar en el receptor, escuchar. Ya decía Plutarco hace muchos años, solo habla bien aquel que escucha. Es absolutamente fundamental. Así que si uno va a un sitio y no ha preguntado antes cómo se encuentran, quiénes son, y uno dice, no, son funcionarios. Bueno, pero ¿funcionarios de qué nivel? ¿Funcionarios de qué administración? ¿Qué pasa en ese entorno?
qué es lo que están viviendo aquellas personas, pues te puedes encontrar con una situación muy desagradable. La Junta de Andalucía me invitó una vez a hacer una charla sobre Internet en un pueblo, Valverde de los Ríos, provincia de Huelva. Yo fui allí, era un martes por la mañana, y siguiendo mi propio protocolo, que yo le recomiendo cuando hay una intervención importante, lleguen media hora antes, miren el local, comprueben si estamos bien, si está iluminado, si suena, comprobemos para que todo funcione bien y no perdamos el tiempo y que la gente se pueda desconectar como consecuencia de que aquellas cosas no están en condiciones, ¿no? O por lo menos el momento de comenzar. Y le pregunté al alcalde, que muy amablemente me acompañaba, claro, porque yo podía pensar, bueno, estos son de Huelva, y en Huelva son muy simpáticos. Bueno, pues voy a empezar yo con mucha simpatía, con un chiste, porque busco una buena conexión antes de comunicar. Puede ser, lo podía pensar, lo pensaba, de hecho, pero llegué antes. Hablé con el alcalde y le dije, ¿qué tal? ¿Cómo está aquí la gente? Me dijo, mire usted, muy chunga. Ostras, por la crisis económica, eso hace unos cuantos años y estábamos en el impacto de la crisis económica. Y dijo, bueno, por la crisis económica también, pero está muy chunga por el Josemi. ¿Por el Josemi? ¿Quién es el Josemi? Era un martes por la mañana. El sábado por la tarde en el campo de fútbol, el Josemi, un jugador local del equipo de Valverde del Camino, de la tercera división, se llama la división andaluza o la regional andaluza, creo que se llamaba, cayó muerto en el campo, fulminado en un efecto puerta, por decirlo así, por aquel jugador del Sevilla que sufrió esto, ¿no? Y allí estaba en el público, estaba su novia, estaba su padre, estaban los hermanos y me dijo, oiga, esto fue terrible, el domingo fue la autopsia, ayer fue el entierro, 3.000 personas en el funeral. Claro, si yo no pregunto y llego allí con unos chistes antes de empezar, si no atiendo a la situación en la que se encuentran, pues señores, estaremos de una manera, digamos, muy poco eficaz y muy desafortunada. Así que emisor, mensaje y receptor. Y el receptor no siempre está igual. Y por eso, como les decía al principio, en esta época tenemos que ser especialmente sensibles y saber que delante tenemos personas en nuestros equipos que probablemente, aunque muchos no lo digan y a otros se les note más, están viviendo todas estas circunstancias adversas con un problema interior que le hará aflorar, que lo tendrá más cerca del llanto o lo tendrá más cerca del desánimo. Así que muchas palabras emocionales, muchas palabras que generen esperanza, no esperanza falsa ni esperanza en vano, mucha empatía, y es la manera de comunicar mucho mejor. De una forma breve, yo quería presentarles, aunque después nos hemos reservado un tiempo para el diálogo y seguiré ofreciendo contenidos en la medida y en las áreas que ustedes me lo están preguntando, yo quería ofrecerles ahora una lista de los errores que normalmente comunicamos en comunicación. En el Instituto de Comunicación Empresarial nosotros le llamamos a esto pecados capitales que nosotros podemos cometer y que normalmente cometemos y que convendría tener presente. En primer lugar, la improvisación. Aquí tenemos un gran gusto por la improvisación. És igual que estiguem parlant en català o en castellà o el que sigui. Tenim un gran gust per la improvisació. És veritat que improvisem millor que els alemanys, sembla que sí, no? O que el món germànic en general, però no podem viure de la improvisació perquè ens podem ficar en una situació molt compromesa, perquè no és el mateix utilitzar una paraula que una altra molt aproximada, i podem generar un problema. I aquí hem de seguir les indicacions d'un gran orador com va ser Winston Churchill. Winston Churchill deia, si ustedes quieren que yo hable 2 horas sobre un asunto que sé, déjenme que en 10 minutos prepare un texto, una nota, una chuleta, por decirlo así, que como ha visto Félix, que me acompaña, es lo que yo me he traído aquí. Y con eso, decía Winston Churchill, yo hablo 2 horas. Pero si ustedes quieren que hable 10 minutos sobre el mismo tema, entonces necesito 2 horas de preparación. Hablar corto exige más concentración, más economía de las palabras, y no podemos decir, bueno, como tengo poco tiempo, se lo contaré rápidamente.
Eso se suele hacer. El que hace esto, que sepa que empieza a perder indicios, signos de calidad realmente en su comunicación. Porque si no observamos las pausas, pues aquello es muy difícil que pueda retenerse. Así que lo primero, hay que preparar las cosas, no se puede vivir de la improvisación. La segunda cuestión, el segundo error fundamental, es la falta de escucha. Creo que ya lo he comentado hablando del receptor y no voy a repetirme en esto, pero este es un país que escucha poco, muy poco, y eso hace que seamos muy poco eficaces en la comunicación. La tercera cuestión es el descontrol del tiempo. Hay personas que a veces no les coges el teléfono o esperas porque sabes que la comunicación no va a ser de 3 minutos. Necesitan 20 minutos para decirte algo, aunque no sea muy relevante, y tú no los tienes. Bueno, yo aprovecho a guardarlos o mandarlo un WhatsApp, ya te llamo luego, y procuro si tengo que ir en coche, o procuro si tengo que ir haciendo alguna otra cosa o ordenando libros y papeles en mi despacho, porque hay gente que no se contiene. No se contiene, y las comunicaciones tienen que ser breves para que sean eficaces. No es más eficaz una orden porque se dé durante 10 minutos que con la debida preparación, educación y repitiéndola, etcétera, se dé en unos muy poquitos minutos, ¿no? Hablaba el otro día con una persona que me dijo, oye, conseguí hablar con una persona clave sobre los fondos europeos en la Secretaría General del Reto Demográfico. Digo, ¿qué tal la reunión? Dijo, muy bien, estuvimos 1 hora hablando. Yo empecé a preocuparme, porque si estuviera 1 hora hablando, no es garantía precisamente de que haya ido muy bien. Hombre, es verdad que el otro señor lo hubiera podido cortar, pero a lo mejor no lo hizo por educación. O cuando me dijo, es la misma persona, le he mandado un correo, porque yo le hice una gestión, digo, mándale un correo que te atenderá pidiéndole la hora. Y le mandó un correo de 2 páginas. Bueno, pues probablemente ya sí, lo han contestado, pero no lo van a leer. O sea que pensemos en el tiempo de los demás. No consumamos el tiempo de los demás, además de malgastar el nuestro. La siguiente cuestión que les va a sorprender a ustedes, y que nadie se me lo tome mal, es la arrogancia. No quiero decir a nadie que sea arrogante, pero mire, ustedes, se lo diré con toda sinceridad y con toda claridad, ustedes por ser jefes, yo por ser periodista y jefe de otras cosas, el otro porque es un concejal, el otro porque es un ingeniero, el otro porque es un médico, el otro porque es el presidente de la asociación de vecinos o el presidente de la asociación de la comunidad de propietarios, hay una retracción del resto de personas hacia todos nosotros diciendo, bueno, este señor a ver qué se cree, ¿no? Este señor a ver qué dice. Entonces, nosotros la humildad hay que tenerla muy presente. La arrogancia no funciona. La arrogancia distancia y la humildad acerca. Y tenemos que limpiar nuestro lenguaje, limpiarlo de frases que muchas veces, porque las hemos escuchado, pues las incorporamos sin darnos cuenta de que pueden molestar, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos estado en una conferencia, en una reunión, escuchando a una persona, a nuestro jefe o a quien sea, que viene y nos dice, bueno, lo contaré de otro modo para que ustedes puedan entenderlo? Hombre, es ofensivo, ¿no? Y se dice con mucha frecuencia, ¿no? O dicen, pueden ustedes interrumpirme cuando quieran. Fíjense el valor de una palabra. Si yo digo pueden interrumpirme, ya parece que yo estoy aquí en un pedestal, en un púlpito, si fuera el cura párroco, y ustedes están abajo ahí en los bancos. No, pueden ustedes intervenir cuando quieran. Pueden ustedes hacer las aportaciones que crean conveniente. Así que nada de lo contaré de otro modo para ver si ustedes pueden entenderlo. Distanciémonos de la supuesta arrogancia que ya nos suponen y que luego vamos venciendo en cuanto hay un cierto conocimiento, porque ya se sabe, bueno, pues que no, una persona no es arrogante. Los hay, pero el que lo hay lleva mal camino, porque como no tenga una persona muy cercana que no se lo va a perdonar, que se lo diga y que se lo advierta, pues probablemente ahí irá causando destrozos y desde luego perdiendo eficacia comunicativa, que es lo que nos interesa aquí cuando estamos hablando. La siguiente cuestión que quiero decirles, error que cometemos, no saber empezar y no saber terminar. Tú le preguntas a una persona, ¿te has preparado la reunión? Y te dice, hombre, claro, ya lo conozco, claro que sí. ¿Te has preparado el principio? ¿Qué quieres decir con eso?
¿Cómo vas a empezar? Hombre, saludaré. Buen día. Vale, está bien. Pero a lo mejor no es suficiente. Ya sé que si tú eres jefe, buen día y todos los demás están allí. Ya lo sé. Pero, hombre, una palabra de acercamiento. Yo no digo que les comentes el último partido del Barça con el Rayo Vallecano que tanto nos hizo sufrir. No digo eso. Pero algún acercamiento. Bueno, espero que estéis bien, parece que las cosas van no sé qué. Espero, si la reunión es presencial, a estos que han bajado del Pirineo, que resulta que tenían las carreteras hoy muy heladas, o lo que sea. Y si la reunión es en Madrid, estos que vienen de Galicia, que no tienen AVE todavía. Lo que sea. Alguna palabra de acercamiento, alguna conexión, a ser posible, emocional con su situación. Esto para empezar, además de un buen día, dicho así como mirando para otro lado, o que hay gente que te saluda y está mirando para otro lado, ¿no? Primero, saber empezar, pero luego también saber terminar. ¿Cómo terminan, si pudiera haber un gran hermano, que yo no quiero que lo haya, para grabar todas las reuniones y por inteligencia artificial que nos dijeran cuál es la frase más utilizada en todas las reuniones para terminar cuando uno hace una presentación o cuando se... Pues muchas personas saldría seguro la frase de, bueno, esto es más o menos lo que yo quería decir. Hombre, no es malamente, ¿no? Más o menos no. Esto es lo que yo quería decir. O esto es un poco lo que pensamos en mi departamento. Mire, no, dígame todo, no me diga un poco lo que pensamos en el departamento. Es decir, piénsate también unas palabras para terminar y procura que esas palabras sean emocionales, que esas palabras animen a las personas. Hay que poner palabras de esperanza y diga, estamos mal, es cierto, pero tengo la confianza, palabra emocional, que esto lo vamos a recuperar. Tengo la seguridad, juega aquí de palabra emocional, de que de esta vamos a salir. Tengo el compromiso de que este problema lo vamos a estudiar seriamente y vamos a considerarlo. Valoremos lo que nos dicen otras palabras en las reuniones, otras personas en las reuniones, siempre, pero ahora más que nunca, por esta hipersensibilidad ajena a la que nos estamos refiriendo. En estos momentos, una bronca profesional es un cataclismo para muchas personas, dada la situación en la que se encuentran. Yo no digo que no haya que imponer las cosas, yo no digo que no haya que echar broncas, pero sobre todo la máxima delicadeza. Así que procuremos preparar las reuniones, que sean breves, que las intervenciones sean limitadas, que sepamos empezar, cómo vamos a empezar y cómo vamos a terminar. Continuamos y diría, y yo lo he comentado ya, la falta de emociones que hay normalmente en nuestra comunicación. Desde luego, hemos de tener en cuenta la velocidad en el discurso. No se trata de que, bueno, solo me han dado 10 minutos y entonces tengo que contar esto muy rápidamente. Si te han dado solo 10 minutos, que lo sabrás antes, prepara durante más tiempo la intervención para que sea muy accesible durante 10 minutos, para que sea muy comprensible y para que pueda respirar. Porque si no respira, difícilmente se retendrá en la memoria. Y luego llega la comunicación no verbal. Claro, la comunicación no verbal, que es especialmente difícil, cómo no, en estos momentos de pandemia, donde además salimos como enmascarados. Así que hagamos un esfuerzo por sonreír por los ojos, tengamos una comunicación que esté bien, que se muevan un poquito más las manos, que también delante del ordenador también se pueden mover, etcétera, etcétera. Esto es muy importante que lo tengamos presente. Estos son los pecados capitales fundamentales que yo quería decirles. Y simplemente una nota más sobre esto de lo que yo llamaría unos elementos de mejora, ¿no? Cuando sea posible, porque muchas veces las reuniones presenciales ya no se producen, hablen de pie. Yo ahora mismo puede parecer que estoy hablando de pie. Estoy en un taburete porque son seguramente 2 horas de conversación y porque no quiero estar tan presente de si uno siente una cierta inquietud o puedes tener una bajada de tensión porque hay que prepararse ahí y entonces pues estás menos claro hablando y quiero estar menos presente de los elementos físicos para concentrarme con la máxima comunicación y procurar ser todo lo eficaz que puedas. Hablar de pie, en primer lugar. La segunda cuestión, la voz. Cada uno tiene la voz que tiene, pero en todo caso, cuando ustedes estén hablando en una sala, con sus equipos cuando estén reunidos, hablen para el que tienen más lejos.
no se lo cuenten así como mucho más cercano solo y mirando al que tiene en la primera fila, porque los otros se irán desconectando. Así que hablen para todos, miren a todos, pero el tono de voz que vaya, el volumen de la voz, haya micrófono o no, que vaya hasta el último que esté allí. Porque normalmente con los micrófonos ya todo el mundo parece que cuando tiene un micrófono ya solamente ya puede hablar así, etcétera, etcétera, etcétera. No, hay que hablar para todo el público, porque incluso la tecnología de ese micrófono hace que si estamos proyectando nuestra voz, no digo gritando, no, digo proyectando, recogerá mejor la musicalidad de nuestra intervención. La voz es muy importante. A continuación, la vocalización. ¿Por qué la vocalización? Porque hay personas que no vocalizan bien y con mascarilla es imposible ya entendernos, ¿no? Yo hay personas, supongo que les ha pasado a ustedes, que te saludan en un sitio y te dicen, bueno, pues yo me llamo Manuel Campo Vidal y el otro te dice, yo me llamo, algo ha dicho, no sé qué, no, es que no sé lo que ha dicho, y yo no aclaro qué ha dicho hasta que me da una tarjeta, cuando se daban tarjetas, que ahora ya ni por el COVID se dan, y lees el nombre, o el nombre de su empresa, o el nombre de su administración, o las siglas, hablamos en siglas, absolutamente cerrado. Oiga, o si decimos palabras en inglés, hay que vocalizar bien, porque normalmente, si hiciéramos una curva de las palabras y de las frases, hay personas que cuando llegan a la mitad de la frase ya terminan hacia el final y eso se cae y no escuchas el final. Así que hablar de pie si pueden, la voz, la vocalización y, atención, la reina de la jugada, las pausas. Yo creo que cuando fuimos al colegio de niños, es igual donde fuéramos y el idioma en que nos enseñaran, el día que se explicó lo del punto, punto y aparte, dos puntos, punto y coma, debió haber una gripe generalizada o una nevada de esas terribles y por allí no apareció nadie. Aquí no se hacen pausas. Si tú quieres que te escuchen, que las personas retengan lo que dices, es absolutamente fundamental que hagamos pausas. No pausas muy pronunciadas, pero tenemos que hacer pausas. No podemos hablar de una manera seguida, porque no se crearán los impactos necesarios que sean retenidos en la huella de la memoria de las personas que nos escuchan. Las pausas y los tonos con los que nos tenemos que aliar. No se puede decir todo en el mismo tono. Y hay momentos que tienes que ser más enfático y hay momentos pues, que puede ser más cordial. Y cuando tú dices tu mensaje principal debe ser con una tonalidad, la orden que quieres dar, el mensaje que quieres que retengan los que te escuchan de tus equipos, decirlo con mayor solemnidad y en otro tono que cuando estás en una explicación complementaria que puede ser un tono más coloquial. Así que fíjense, pausas y tonos son fundamentales. Y por último, y acabo con esto, la mirada. La mirada es fundamental. ¿Qué es la mirada? La mirada es un sistema de escucha. Y nosotros vemos si aquellas personas de nuestro equipo que están en la reunión están atentos o no. Y vemos en sus caras si lo están comprendiendo o no. Y desde luego, si tenemos la sensación de que no lo están comprendiendo, o por lo menos hay algunos que no nos siguen, volvamos sobre ello sin decir lo contaré de otro modo para ver si ustedes pueden entenderlo. Hay otros recursos. Pueden ustedes decir, bueno, vamos a pararnos en este tema que es muy interesante y damos una vuelta, ¿no? Lo que se llama la teoría de las rotondas, ¿no? Das una vuelta a la rotonda para ver si los otros ya te siguen, enganchan y continúas hacia adelante. Con todos estos elementos, yo les invito a que inviertan en comunicación, a que hagan cursos de comunicación, porque al final hay algo que digo a veces en algunas empresas y se molestan y ves que hay gente que se molesta o se da codazos o se quedan muy serios en señal de probablemente de reprobación, ¿no? Cuando te viene una persona y te dice, oye, yo estaba muy bien situado para hacer esto, pero el jefe no me eligió a mí, porque 27 excusas, ¿no? Porque tengo una novia que tenía una novia aquel señor, o porque le gusta la chica aquella, o porque le gusta aquel chico,
o porque el otro era hijo de no sé quién, o porque siempre fue su favorito, o porque este es muy pelota, o porque cualquier otras, toda una serie de quejas que se pueden plantear. Nos conocemos el catálogo y yo no digo que todo eso no pase, o que no pase alguna vez. Pero a mí se me ocurre decirles, oiga, déjame que le haga una pregunta. ¿El que eligieron, o la que eligieron, comunica mejor que usted o comunica peor? Hombre, ¿qué quiere decir con eso? No, digo que sí. Aquel chico o aquella chica que al final el jefe dijo, venga, tú eres el responsable de esto, ¿qué es lo que tú pretendías? ¿Lo cuenta mejor o no? Y entonces hay molestia, porque muchas veces coincide que elegimos al que comunicamos mejor, al que comunica mejor. Y es un acierto, porque las cosas hay que contarlas bien. Así que por tu propia proyección profesional, por tu propio desarrollo y por tu propia satisfacción, invertir en comunicación, en ser de los que lo cuenta mejor, es realmente muy rentable. La comunicación siempre es rentable, pero en todas las escenas, en todas las escaleras, en todos los niveles del organigrama en los que nos podamos encontrar. Por todas esas razones, comunicar es realmente una delicia, pero es también un reto y desde luego exige su preparación y su entrenamiento. Y cuanto más difícil sea el partido comunicativo que vamos a jugar, pues habrá que entrenarse mejor, porque si no se entrenaran en la competición deportiva determinadas personas, pues determinados profesionales, pues habría muchísimas más lesiones o no estarían al nivel. Bueno, pues esto también son partidos comunicativos, donde tenemos que tener un entrenamiento, una preparación. Hay que pensar exactamente qué es lo que queremos decir. En definitiva, lo que yo les planteaba al principio, la máxima sensibilidad, por favor, la máxima formalidad, adecuándonos, ¿no?, a la nueva formalidad, y la máxima eficacia comunicativa, porque esto es absolutamente vital para nosotros. Yo tengo algunas cosas más que contarles. Me gustaría hablarles un momentito del PowerPoint, que es normalmente la muerte de la oratoria, como le escuché decir a una persona ahí, ¿no? El PowerPoint, ustedes saben que muchas veces pues, ha hecho un mal servicio, ¿no? Ha hecho un mal servicio porque nos ha conducido a que dice, bueno, ¿te has preparado la reunión? ¿Te has preparado la presentación? Para nuestro propio equipo, lo que sea. Bueno, sí, ya tengo hecho un PowerPoint. Y entonces pues se cometen los errores que normalmente se cometen en el PowerPoint. Como una vez le escuché a una persona, por cierto que era de Cataluña, el vicepresidente de la Organización Médica Colegial, un profesor de la Universidad de Barcelona, decía con mucha gracia, es que muchas veces vas a los sitios y el ponente va por un lado y el PowerPoint va por otro. Dice, bueno, a veces se cruzan, a veces se cruzan y bueno, parece que coincide, ¿no? Pero el discurso escrito que hay allí no tiene nada que ver con el discurso comunicativo. Yo, si quieren, después les hablo también del PowerPoint y les hago una presentación, pero me gustaría preguntarle a Enric si cree que puedo contar esto ahora o prefiere que lo haga integrado en las preguntas, depende de las preguntas que tenga, porque no sé exactamente cómo vamos de hora a partir de que hemos comenzado con 15 minutos de retraso. Enric, quan tu vulguis i com tu diguis. Manuel, això al teu criteri. Jo potser et proposaria ara abarcar-ho i llavors deixar al final això, quart d'hora, 20 minuts per preguntes, vale. I fer-ho de manera ordenada. Perfecte, em sembla molt bé. Doncs parlarem del PowerPoint, Parlem del PowerPoint, que com els deia és la mort de la oratoria. Cristina, vamos a recuperar esta presentación del PowerPoint que nosotros teníamos preparado, ¿no? Porque ahora yo tengo la sensación incluso que el PowerPoint ya baja un poco. Porque cuando uno va con el PowerPoint ya todo el mundo dice, bueno, pero no eres capaz de contármelo en unos minutos, etcétera, porque hay personas que no tienen ninguna flexibilidad. Te traen 40 diapositivas y te las colocan sea como sea.
y cuando le dices, oiga, tenemos que ir más rápido, se produce un fenómeno nervioso sobre el dedo y sobre la tecla, y entonces empiezan a pasar, no solamente a pasar rápidamente las diapositivas, sin que dé tiempo verlas, sino que además el que lo cuenta normalmente dice, bueno, esto me lo paso, esto es igual, esto no es de aquí, hombre, pues no haberlo traído, esto no es importante, esto no sé qué, vamos a ver, hay que adecuarse y tener algunas diapositivas. Yo diría que es muy interesante ir a una, si conviene, intervención ilustrada, con algunas fotografías, con algún gráfico, que duda cabe, pero no la ponencia escrita en el PowerPoint. Y eso es lo que yo les quiero mostrar, y por eso en el Instituto de Comunicación Empresarial preparamos este PowerPoint sobre el PowerPoint. Lo vemos ahí, Cristina, ¿no? En primer lugar, yo les quiero dar una recomendación muy clara. Sobre todo, una idea por transparencia. No coloquen 2 ideas, hay quien coloca 5, por transparencia. ¿Por qué? Porque si tú escribes y lees la primera idea, pero la gente ya se va a la segunda y se va a la tercera, tú te estás creando tú mismo, te estás creando tu propia competencia. Así que estamos perdiendo la posibilidad de que te presten atención porque les estás dando tú otros contenidos. No, una idea por transparencia y la otra ya la pondremos en la siguiente transparencia, además que no hay que ir con 25 ideas distintas. Elemental, una idea por transparencia. Seguimos. La segunda, hombre, vamos a poner imágenes sugerentes, que se vea un poco trabajado, que no se vea aquello tan clásico. Pero déjenme decirles que en esto tiene que haber un poco de medida. Carolina Godayoll, que yo la conocí cuando era una directiva importante de la NBC en Estados Unidos y que hoy, por cierto, vive en España y es la directora del canal Historia, Carolina Godayoll me dijo una frase que yo incorporé citándola, obviamente, en un libro de comunicación, en la que decía, miren, cuando tú encargas un PowerPoint a un colaborador y al cabo de una semana te viene con un dibujo extraordinario, con unas transiciones maravillosas, etcétera, con el PowerPoint, es decir, que se ha tirado toda la semana preparándolo, tú sabes que no tienes ahí un muy buen directivo o un muy buen colaborador, tienes sobre todo un diseñador frustrado. Bueno, pues yo lo comparto. Hombre, que esté bien, que sea sugerente, pero esto tampoco es un concurso de bellas artes. Así que alegremos, ya que tenemos la posibilidad de poner estas cuestiones, o pongan una imagen sugerente, incluso cómica en un momento determinado, porque romper la tensión y romper la formalidad, digamos, de una intervención, pues también con un poquito de sentido del humor, también es muy agradecido, relaja y a partir de ahí te van a escuchar mejor. Imágenes sugerentes para destacar las preguntas, las cuestiones importantes. Esto que les planteo aquí es fundamental. Haz la presentación para los que te escuchan, haz la presentación para tu equipo, no la hagas para ti. Llegas a muchos sitios y yo, que soy muy de preguntar, supongo que por ser periodista y por ser profesor y porque con la edad ya tienes más atrevimiento, dices, ¿qué tal, cómo va todo? Bien, muy bien. ¿Te has preparado la presentación? Si tienes confianza para decirlo. Dices, sí, ya traigo el PowerPoint. Claro, yo prefiero llevar unos papeles, luego además puedes llevar un PowerPoint, pero primero, puede ser que el ordenador no sea compatible, puede ser que hayan pasado otras cosas, no, es que aquí se coge mal internet, ¿no? 27 cosas, ¿no?, que pueden suceder. Pero aparte de todo, tu presentación no puede estar escrita ahí, tu conferencia, tu intervención, porque si no, lo que va a pasar es que hasta que no veas la siguiente diapositiva, tú no vas a entrar en ese tema y vas a acabar leyéndolo. Y no está hecho para que se lea, simplemente para que se recuerde de una manera gráfica, de una manera sencilla, de una manera atractiva, si puede ser. Pero esa presentación hay que pensar en los que la van a ver. No puede ser tu guión. Continuamos con esta cuestión. Lo adelantaba ahora. No leas la pantalla. Yo recuerdo una conferencia en Sevilla, muy importante de tecnología, que vino el presidente de una compañía de Barcelona y que se dedicó literalmente a leer las 32 diapositivas que tenía. Y cuando terminó dijo, pues muchas gracias, y se marchó. Bueno, era una sucesión de estas de distintas
de distintas empresas, ¿no? Presentaciones. Yo me quedé pensativo y dije, hombre, el señor ha venido desde Barcelona con un PowerPoint que probablemente le han hecho en su equipo para leérnosla. Haber avisado, porque probablemente lo hubiera podido leer aquí y hubiéramos ahorrado el tiempo del señor y la huella de carbono, nos lo hubiera agradecido, porque no se hubiera tenido que subir en un avión o coger el AVE de 5 horas que hay de Barcelona a Sevilla. Hubiera sido la solución. No es para leerlo, es simplemente para que se recuerde mejor, pero no es en ningún caso un guión. Ya lo hemos dicho, que hay que hablar de cara al público, porque entonces lo que se produce es que el que tiene que hablar da la vuelta y se dedica a leer la pantalla. Cuando uno da la vuelta y se pone de espaldas al público, o se pone en una zona de sombra del público, en realidad perdemos nuestra capacidad comunicativa, porque si nos ponemos de espaldas, las manos no se ven, la cara no se ve, no se ve por la mascarilla, pero estamos perdiendo capacidad comunicativa. Hay que hablar a las personas que tenemos ahí y luego ya la diapositiva pondrá lo que tenga que poner, cuanto más breve mejor, una diapositiva como decíamos, y sobre todo eliminando lo superfluo. No escribas tu conferencia ahí. Yo creo que en esto hemos avanzado algo ya, ¿no? Pero yo he escuchado barbaridades. Recuerdo una vez en Caixa Forum, en Barcelona, que había un señor que decía, bueno, yo les pongo este PowerPoint, que es verdad que tiene mucha letra, pero mientras yo hablo, ustedes lo pueden ir leyendo. Hombre, yo no tengo la capacidad, solo se atribuye a las mujeres esa capacidad, que creo que la tienen más que los hombres, sinceramente, de hacer dos cosas a la vez, pero yo no sé escuchar y leer, porque eso no, o hacemos una cosa o hacemos otra, o lo hacemos de forma intermitente. Por lo tanto, hay que poner solo ideas, hay que poner solo titulares, eliminando lo superfluo. Y luego, desde luego, hemos de plantear asuntos visuales. Aquí tenemos a Steve Jobs en una presentación y tenemos a Bill Gates, ¿no? Yo creo que está fácil adivinar quién está comunicando mejor. Bueno, nos tenía que presentar unas imágenes Steve Jobs, que era un gran orador, y nos ponía simplemente pues 3 cosas, un ordenador, un teléfono, etc. El otro nos coloca ahí detrás suyo todas los detalles de su catálogo o de todos los softwares que tenemos a disposición. Claro, eso nos distrae extraordinariamente, porque nos vamos a poner a mirar, a leer, a comentar con el de al lado, oye tú, falta aquí el Open Windows, oye tú, que aquí falta no sé qué, falta el Microsoft Teams, falta no sé qué. Entonces, es muy importante que lo que llevamos en la pantalla de la presentación no nos haga la competencia a nosotros mismos, porque ese es realmente muy mal negocio. Digo en descargo de Bill Gates, y le pido disculpas, aunque no he tenido el gusto de conocerlo, es un personaje desde luego extraordinario, que esto es una captura de una pantalla, de una conferencia. A lo mejor el resto de la conferencia era de otro modo, pero en todo caso nos sirve para ilustrar lo que queremos decir. Lo he comentado antes, el diseño no es decoración. No nos tiremos una tarde, una mañana o 3 días tratando de que esto sea el mejor PowerPoint, el más bonito, porque no tiene ningún sentido. Continuamos, porque el diseño, si es verdad, tiene que haber una letra legible, de un tamaño recomendado, y cuidado con los colores, Hay muchas personas, ustedes, yo leí una estadística, supongo que es correcta, que el 8% de los ciudadanos en España sufren algún grado de daltonismo. Por lo tanto, confunden los colores. Por lo tanto, hay personas, o algunas otras deficiencias visuales, que a partir de la fila 3 del que nos está escuchando ya no lo ve bien. Lo ve, pero no lo ve tan bien. Por lo tanto, la letra tiene que ser legible, no tiene que estar abigarrado, el tamaño, hay un tamaño aquí que recomiendan mis colegas del Instituto de Comunicación, que son especialistas en esto, bueno, pues ahí lo tienen. Cuidado con los colores corporativos, con la coherencia y, desde luego, evitar los párrafos y evitar las tablas. A veces hay que ponerlas, pero es que muchas veces se ponen para exhibirlas. Pasa mucho en los congresos médicos. Dice, mire, esta es la tabla que tenemos aquí, pero hemos de tener claro que una audiencia que lee no escucha. Por lo tanto, ¿usted qué quiere? ¿Que lo escuchen o se lo traigo para leer? Para leer se lo envías.
Algunos dicen, no, es que como le quiero enviar el informe, así ya lo tengo hecho. Bueno, vamos a trabajar un poquito más. Haga el informe, extraiga algunas diapositivas y con esto hagamos la presentación del PowerPoint. Porque si no, por aprovechar, estamos arruinando la conferencia, estamos arruinando la intervención, estamos perdiendo eficacia, que es de lo que aquí se trata. Así que, tablas como esta no nos la hemos inventado, ¿eh? Yo participaba ahí en esa conferencia y un colega, obviamente no diré quién, dijo, mire, aquí, y habló durante 15 minutos delante de esta tabla. Lógicamente cada uno buscó, estos son de audiencias televisivas, buscó su comunidad autónoma y dijo, a ver cuánto tiene la 1 en Aragón, a ver cuánto tiene Antena 3 en Murcia, si el tipo era de Murcia, a ver cuánto tiene en Cataluña Telecinco, y así sucesivamente. Tú les dejas esto y desde luego estás garantizando que a ti te escuchen poco. Estás por allí delante, pero no lo pongas. Los médicos, ¿por qué lo hacen? Porque quieren demostrar, me han discutido en muchos cursos que he dado para médicos, dicen, hombre, pero es que yo tengo que demostrar que yo he hecho esta tabla y que yo he hecho este trabajo. Digo, de acuerdo, enséñale un momentito, mire, esto es lo que hemos hecho, pero si usted es del Hospital de Sant Pau o es del Clínic, ya sabemos que tiene usted una garantía de seriedad, de rigor, y que no se ha inventado la tabla. No hace falta que me la ponga y sobre todo que me la mantenga durante mucho tiempo. Así que, como decía, no confundamos el PowerPoint con un informe o alguna cosita más que le quiero decir, que es un poquito duro. Dice, oiga, si no quieres hacer, si no es capaz de hacer la presentación tú solo, bueno, sin ayuda técnica, pues hombre, pues no la hagas, piénsatelo y prepáralo mejor. Bueno, yo esto es lo que quería, digamos, decirles, y por último decir que las gracias no se dan por escrito. Muchas personas dicen, hombre, pero es que los americanos lo dan por escrito, es verdad, thank you very much. Bueno, bien, pero los americanos no lo hacen todo necesariamente bien. Las gracias hay que darlas mirando a la cara de las personas y con una afabilidad. No estemos escrito, con algo escrito, porque yo muchas veces les digo, oiga, si usted me pone la última diapositiva, muchas gracias, por el mismo criterio coherente, en la primera diapositiva, pues usted me podría poner buenos días, ¿no? Porque entonces, bueno, póngame buenos días aquí escrito y póngame que estoy encantado de que me hayan invitado y que estoy encantado de estar con ustedes esta mañana. Así que utilicemos los recursos tipo PowerPoint para que las cosas nos ayuden a ser eficaces, a que las cosas queden más claras, pero desde luego que no sea un competidor nuestro, porque por el mal uso nos lo estemos generando, y que no sea, desde luego, una forma de perder nuestra calidad comunicativa. Al contrario, hay que procurar superarse, hay que aprender de los mejores, y hay que aprender cuando vas a un lugar qué bien ha hecho esta presentación esta persona, y ya, no les voy a dejar aquí, simplemente lo pasaremos como si fueran flashes, esta conferencia que localizamos. Fíjense, es del año 2009, de un tal Yoshiro Taguchi, que presentó una conferencia que, si lo dejas así, pásalo así rápido, Cristina, para que vean cómo era la conferencia, que debió durar varios días, seguramente, si se tiene en cuenta todo lo que el señor había presentado, ¿no? Y lo que había presentado el señor, pues imagínense, ya eso sí, al final dijo, les veo en Osaka, muchas gracias por escucharme, que era lo que se hubiera podido ahorrar. Yo recuerdo una conferencia del gran emprendedor oscense Carlos Barrabés de Benasque, que al final, en lugar de poner muchas gracias, dijo, les dejo para terminar con esta foto de la Maladeta, tomada ya nevada, tomada desde hace solo 3 días. Bueno, algo bucólico, algo cercano, si quiere despedirse de una manera pues que no sea exactamente abrupta y técnica, pero hombre, si se evitan el muchas gracias, yo creo que lo haremos mucho mejor. Enric, a la vostra disposició. Molt bé, moltíssimes gràcies, Manuel. La veritat és que ha estat una intervenció molt interessant, molt suggerent, i crec que amb consells molt pràctics. Nosaltres, precisament, des de fa un temps, ja sabeu, estem en un procés complex de transformar la formació clàssica en format presencial a un format diferent, que és virtual, amb la qual cosa bona part d'aquests instruments que feien servir en sessions presencials també s'han d'ajustar, no? a la dinàmica virtual, a la dinàmica de webinar, de formació, com li vulgueu dir. I aquest és un tema complex, perquè sobretot
us podeu imaginar que costa molt més seguir una intervenció d'algú en directe, en persona, que quan és online, on pots tenir moltes distraccions, si estàs a casa, etc. Jo crec que la intervenció ha donat molts consells molt interessants, molt pràctics, ha estat una masterclass en aquest sentit i t'ho agraeixo. Ha estat molt bé. Reitero, abans de donar pas a les preguntes, reitero les nostres disculpes a totes i tots aquells que us heu connectat una mica més tard a la sessió. Sembla ser que hi ha hagut un problema d'enllaços i que hi ha hagut persones que han hagut de connectar-se una mica més tard. Bé, disculpes i sobretot dir-vos que la sessió la tindreu disponible en uns dies, no només en format gravació de Zoom, sinó ja sabeu que les sessions del cicle de converses directives les postproduïm. El Manuel està sent gravat allà on és, ara, a Madrid, i la veritat és que la qualitat d'imatge, de so, etc., és major i, per tant, la tindreu disponible. Bé, escolteu, si us sembla, donem pas a les preguntes. Sabeu que teniu dues maneres de traslladar-les. D'una banda, alçant la mà, us donarem accés al micròfon perquè feu la consulta, o, com us deia al principi, a través d'aquest apartat del Q&A, que consta a la part inferior de la vostra pantalla. Veig un parell de consultes que passo a llegir, tot i que una fa referència a una qüestió tècnica que també teníem resolt. En Pedro Rivilla ens pregunta, Manuel, si seria recomanable fer servir fons de pantalla neutres, difuminats, per no distreure en les comunicacions via videoreunió. Jo penso que això que diu en Pedro, jo li diria que sí. Hi ha tècnics que en saben més que jo sobre la qüestió, però en general, qualsevol cosa que tinguem darrere que pugui distreure del que nosaltres estem dient no és convenient. Perquè una cosa és que la poséssim un moment, si és que posem una imatge, però aquí no estem en una realització televisiva. Per tant, quan menys carregat estigui això, millor. Aquí hem viscut una situació molt curiosa, ho porto al món de la televisió. Abans, sempre els presentadors deien una frase que realment ja avorria, no? Moltes gràcies perquè ens deixen vostès entrar a les nostres cases. I ara, amb el confinament, el que va passar és que entràvem a casa dels presentadors de televisió, que era justament al revés. Bueno, segons des d'on parlessin aquests presentadors de televisió, però que és igual, si estem fent la reunió, doncs la gent està més pendent de com és la casa d'aquella persona, d'aquella llibreria, quins llibres té, si els llibres són de veritat o és un paper pintat. Jo tinc un paper pintat de llibres, que és molt interessant, i, bueno, ja el va posar la meva dona i jo no tinc opinió com és natural sobre la qüestió. Però, bueno, la veritat i sincerament també m'agrada. Però, escolti, si al final tinc que tenir a la gent pendent de si són de veritat els llibres o si és un dibuix o el que sigui, el resultat final és que no m'estan escoltant. Per tant, quan menys distracció hi hagi, millor. He vist, i per això hem vingut amb un plató de televisió, a que vosaltres voleu aquí, i heu aconseguit, un fons negre, però en certa manera perquè quedi la figura del que està parlant. O sigui que no és bo que el fons ens distregui, Pedro. També és cert que amb un fons d'aquests de pantalla la cosa queda una mica estranya a vegades, no? Perquè segons que et mous o no et mous, et perds una mica la figura, etc. Que no és fàcil. No, també és veritat. Jo admeto que de vegades, en lloc de tenir un fons absolutament negre, perquè si no de vegades un queda sorprès i a més no es tracta de que pengem una cortina a casa, diguem-ne, amb la qüestió, però que no busquem el lloc, com hem vist a l'exemple d'abans, que no sé si parlaven d'un garatge o no parlaven d'un garatge, però tothom pot mirar què són aquells sacs que té aquell senyor allà al fons, no? I allò és una cosa que sortia per la televisió. L'altre dia em deia el Daniel Rodríguez que estava fent una conferència, bueno, en realitat una formació de l'Institut de Comunicació, i se sentia un soroll i tothom va dir no localitzem el soroll, i era un senyor que a casa seva havia aprofitat per posar en marxa una rumba d'aquestes, no? Una aspiradora, i al final era l'aspiradora la que anava per allà donant voltes, no? És una cosa realment molt curiosa. Molt bé. Ens demana pas l'Anna Ferri, que us demanaria, companyes, si li podeu activar el micròfon, sisplau.
Endavant, Anna. Sí. Enric, ha sigut un error. Ah, ha sigut un error, vaja. No volies preguntar res. No. Cap problema, cap problema. No sé si hi ha alguna consulta més. Bé, sí, Cristóbal Zamora, sisplau. Hola, ara sí. Gràcies. No sé si em funciona la pantalla, però tant és. La pantalla no. Et sentim. D'acord, doncs gràcies. La meva pregunta aniria al voltant de si el Manuel ens pot recomanar alguna cosa o explicar si hi ha alguna tècnica al voltant de la concisió, de la necessitat de vegades de traslladar el missatge en el mínim temps possible, perquè sí que ens trobem cada cop més amb la necessitat de fer comunicacions no planificades, sinó fer-les en el moment que se'ns presenta l'oportunitat. I en aquells moments no podem fallar. De vegades tenim 30 segons per fer una pregunta o per traslladar un missatge o per convèncer algú o deixar un missatge. Què podem fer en aquestes ocasions per no fallar, per ser memorables i ser efectius amb la comunicació? Gràcies. Sí, suposo, Cristóbal, que estàs dient perquè t'ho pregunten en una reunió o perquè t'ho pregunta, i ja et diré per què la resposta, o sigui, la precisió meva, un periodista a la porta de l'Ajuntament, posem per cas. Ho preguntava més en termes de comunicació interna. Sí. Jo, en aquest cas, treballo com a responsable de comunicació en un ajuntament i de vegades l'oportunitat de traslladar un tema, de reportar-ho al meu alcalde o a un regidor en un moment determinat, és qüestió de 20 segons enmig de 30 temes més i has d'entrar allà i deixar el missatge i no tindràs una altra oportunitat. Com ho fem? Deixa'm tornar a Winston Churchill, no? Winston Churchill, gran comunicador que tenia un gran sentit irònic, deia: he preparado meticulosamente esta improvisación, que és el que tu m'estàs plantejant. Aleshores, li tens que dedicar, no pots arribar allà i començar a pensar, perquè et sortirà el que et surti, i no tot el dia estem brillants, i no tot el dia... És molt difícil passar de 0 a l'infinit amb una qualitat del que li tens que dir. Presenta i prepara la reunió. I això exigeix moltes vegades una cosa que no fem, que és la concentració. La gent s'ha de concentrar, però això ho fan els grans professionals. La gent de vegades, jo he tingut oportunitat de conèixer molt, com és lògic, a Jesús Hermida, i la gent li sorprenia, perquè abans del programa anava per darrere dels decorats, ell sol, parlant i concentrant-se amb el que tenia que dir. És una tècnica professional, ell es concentrava així. Hi ha persones que tenen que fer una intervenció del que sigui i estan a la porta de l'Ajuntament o a la porta del despatx de l'alcalde i estan aprofitant per anar parlant per arreglar una altra cosa i tal. Escolta, quantes vegades tens oportunitat de parlar-li així a l'alcalde? És possible que moltes, però en tot cas aquella és definitiva i li tens que dir una cosa que consideres important. Bueno, para el telèfon, concentra't amb el tema, si convé, no us feu de menys amb això. Escriu-te la mateixa frase, a veure com et sona, i la tens escrita, perquè tu quan entris estaràs molt millor. Perquè diràs: senyor alcalde, sé que té poc temps, però hi ha una cosa fonamental que li vull dir. Pausa. És molt important que fem això o que fem l'altre, ho he estudiat i això és així. Pausa. I a partir d'aquí, si et dona més segons, continuem amb el tema. Però no anem allà a veure si en aquell moment clavem el titular. El tenim que portar des d'aquesta concentració a ser possible escrit. Si vostè tingués només un minut per explicar-li les coses, quan li dius amb un, se sent alguna cosa així com perquè vol col·locar 2 minuts en un minut. No és el cas. Escriu el missatge perfectament, digue-la amb el to, fes la pausa i tindràs molt més èxit, absolutament convençut. Gràcies. Molt bé, gràcies, Cristóbal. Tenim un parell de preguntes més per escrit. 3. La primera, molt breu, un clàssic, no? Es neix comunicador, jo fa la Montserrat García, perdoneu, es neix comunicador o s'aprèn a ser-ho? Ja, és això de... efectivament. Miri, hi ha gent... Ens ha ensenyat Howard Gardner que la intel·ligència és múltiple
i no és aquesta persona és molt intel·ligent i l'altra menys, si tu no tens una... I ens ha parlat de 7, com a mínim de 7 intel·ligències diferents. És molt difícil fer una enginyeria si no tens intel·ligència de càlcul. És molt difícil ser un arquitecte si tu no tens el que se'n diu una intel·ligència audiovisual espacial. Jo, que vaig fer una petita enginyeria tècnica, però bueno, si se'n va la llum d'aquí no seré capaç d'arreglar-ho, però tenia alguna intel·ligència de càlcul, perquè si no, no hagués pogut aprovar tot allò. Però no, si hagués escollit ser arquitecte, encara em quedaria el dibuix de segon. És a dir, no tothom té totes les intel·ligències, però hi ha una intel·ligència comunicativa també. A part d'altres, hi ha una intel·ligència musical, hi ha una intel·ligència més emocional, etc. Bueno, qui neix amb una intel·ligència de comunicació, doncs té molt guanyat. I ja el que no, té que fer molts cursos per fer aquestes coses. Si em permeteu, posaré alguns exemples de polítics. Jo no tregueu conclusions polítiques del que estic dient perquè fora absurd, no? Però he tingut oportunitat de conèixer a tota una sèrie de personatges que vosaltres també heu vist o heu vist a través de la televisió, i els més joves potser no, ho heu vist en reportatges i documentals, i si a mi m'ho pregunten aquí, i no estic en aquest sentit fent, diguem-ne, un problema no estic fent aquí, diguem-ne, una ofensa a ningú, home, jo et diria que el senyor Felipe González, si m'ho preguntessin, jo diria que tenia una intel·ligència de comunicació nata. I el senyor Adolfo Suárez també, perquè tenien una capacitat fins i tot de magnetisme i d'atracció i una capacitat... Després estaries d'acord o no amb el que deien, però és veritat que la tenien. I en canvi el senyor Aznar, i demano disculpes per dir això, no la tenia d'aquesta manera. Ara bé, com que el senyor Aznar tenia un repte d'arribar a la presidència del govern, i tant que va arribar, que se'n va anar als 8 anys i perquè no es va tornar a presentar a les eleccions, però ell va fer molts cursos de comunicació i va aprendre a sintetitzar els titulars. Abans em deien com sintetitzem, que al principi jo l'havia entrevistat quan jo era el director d'Hora 25 i era president de Castilla y León, i no era precisament una persona que et cridés l'atenció per la seva capacitat comunicativa. Per tant, si tens la sort de tenir forta aquesta intel·ligència comunicativa, doncs moltes felicitats, però amb tot i això, entrena, perquè seràs molt millor i tindràs una possibilitat d'estar a un nivell encara molt més alt. I si no la tens, entrena, prepara't. I jo he vist i he participat directament, perquè forma part de la meva feina, de la transformació d'alguns personatges. Estic parlant d'empresaris, estic pensant en consellers delegats de banc, estic pensant en funcionaris, estic pensant en alcaldes i estic pensant en algun president de la República, ara ha sortit del poder perquè va esgotar els 8 anys que tenia, que quan ens va arribar en el nostre institut, per una persona que difícilment tenia aquesta capacitat comunicativa. Evidentment, aquell senyor que a més era un enginyer i economista, no tenia aquella capacitat comunicativa. Molt bé, perfecte, però ho va entrenar, va guanyar les eleccions, no només per això, evidentment, pel seu programa, pel moment polític i per moltes coses. Però la comunicació no és cosa dels polítics només, no és cosa dels periodistes, no és cosa, com es creu, dels advocats, és una qüestió fonamental per tots els professionals. Serem millors, estarem més contents amb la nostra feina, haurem assolit millor els nostres objectius i donarem millor vida als del voltant i serem més clars i ajudarem a que això tingui una transcendència més. I una darrera cosa volia dir sobre aquest punt, Enric, si m'ho permets. Hi ha un procés d'emulació. Un equip que té un jefe, té un cap, que comunica bé, la resta de la gent fa esforços per estar al seu nivell. Sempre. Ho tinc comprovat. Jo he treballat molt, per exemple, amb caixes d'estalvis, quan hi havia tantes caixes d'estalvis a Espanya. El de Caixa Vigo, el senyor Galloso, era un comunicador que semblava un senador de Wisconsin, i la seva gent pujava al nivell. El que hi havia del nord, també hi eren gallecs els dos, a la Corunya, que es deia Caixa Galícia, ara no diré el nom perquè no seria, perquè no és positiu el que dic,
I tot i que era professor universitari, no comunicava tan bé. La seva gent no comunicava tan bé. Així que amb els vostres equips, encara que tingueu 5, 15 o 20, si pugeu el nivell de comunicació, estareu ajudant i estimulant a que tothom pugi al nivell de comunicació. No puc estar més d'acord. Tenim, si us sembla, farem les 3 darreres qüestions que apareixen en el chat. El Valentín Aceña, de fet, fa 2 preguntes. La primera és si abusem de les reunions per videoconferència, s'estan substituint comunicacions que abans es feien telefònicament per reunions, i si a les reunions la càmera sempre ha d'estar connectada. Home, jo crec que alternar el fet de que jo de vegades també t'explico la meva experiència perquè amb això no hi ha encara fetes estadístiques i tal. Apliquem el sentit comú. Jo, sincerament, tot el dia en videoconferència és molt esgotador. I canviar el ritme, i moltes vegades hi ha coses que es resolen molt més fàcilment amb una trucada telefònica que et pots connectar a 3 persones i no cal que quedem a que et passi les coordenades del Zoom i que no sé què de l'Skype perquè també és bo en el llarg del dia. Jo penso que anar alternant diferents formes també et dona la sensació, com a mínim, que has canviat de sala, de reunió, en lloc d'estar tot el dia a la mateixa. Això és el primer que podria dir. I el tema de la reunió sempre, la càmera connectada, home, doncs moltes vegades, com que amb una reunió presencial la teníem, jo soc partidari també de que sí, perquè hem de ser molt curosos, perquè una reunió normalment cansa, però una reunió per videoconferència cansa més. Per tant, si s'allarga especialment i no connectem la càmera, doncs molta gent estarà segurament dedicant-se a fer la declaració de la renta, per dir una de les activitats que es poden fer entre tant els altres parlen. Molt bé. La Montserrat González fa una pregunta molt específica. Diu, quan fas una reunió de departament i un dels punts a comentar és una errada que ja s'havia comentat en altres reunions, com ho comuniques sense ofendre l'implicat? Bueno, doncs això és delicat, perquè normalment jo penso que moltes correccions s'han de fer en privat, si és possible, no? Si és possible. Això recomanaria, o com a mínim jo ho faig moltes vegades, perquè una bronca, deixeu-me que ho digui així, en públic és molt més dolorosa que d'una manera particular. Aleshores, moltes vegades el que es pot fer és tenir la reunió a part i si tens que fer referència pots passar per sobre, però deixar constància. Amb això hi havia una errada, però ja està resolta i ja ho hem comentat. I aquí queda. Ja ho hem comentat vol dir que tu t'has reunit amb aquella persona, però no li fas passar els 3 minuts, diguem-ne, tan incòmodes que ha tingut amb aquesta conversació, amb aquesta conversa particular amb tu. Però això no són matemàtiques, Això és ja sensibilitat i suggerència, no? Molt bé. Per últim, l'Elisabet Caro diu, a vegades, mentre estem comunicant, les emocions poden acabar guanyant terreny a la raó i el missatge se'n ressent. Perdem el fil, el to. Com ho podem controlar sense perdre la sensibilitat que comentava en Manuel, que era tan important? Doncs mira, és veritat que de vegades la sensibilitat creix, i creix amb una mateixa conversa, i creix amb una mateixa intervenció, i suposo que aquí tenim persones de totes les edats, i probablement jo seré dels més grans de la reunió, però ja us puc anar anunciant que quan et fas més gran ets més sensible, no? Jo estic treballant molt tot el tema de l'Espanya despoblada, i en realitat és la història de la nostra vida, és la meva, però és la dels meus pares i probablement de molts de vosaltres, encara que hagueu nascut a Catalunya, és la del teu avi, perquè tothom té un avi que venia de l'Aragó o que venia d'un fos, no? I jo quan entro amb aquest tema, doncs tant escrivint el llibre, sincerament, no m'importa dir-ho, com participant en aquella manifestació que ara farà 2 anys a Madrid, que es deia la revolta de l'Espanya vaciada, notava uns nivells d'emoció molt més superiors als que notava que tenia abans, perquè era un tema que em tocava molt directament. I hi ha molta gent que té més capacitat d'emoció en tots els sentits, com a conseqüència de que estem i ens trobem, diguem-ne, amb aquesta pandèmia. Per totes aquestes raons, doncs, moltes vegades el control de l'emoció pot venir per un silenci, i si notes que t'està pujant, diguem-ho així, l'emoció, doncs
afluixes una mica, pares una mica, i si al final l'emoció aflora, tampoc passa res, perquè és una mostra, diguem-ne, d'humanitat. És que ens ha semblat aquí que si una persona deixava que sentíssim les seves emocions, doncs ja perdia fins i tot autoritat. I és un error. Jo recordo que recentment, quan es va emocionar la senyora Angela Merkel, com a conseqüència, referint-se a les víctimes de la gent en el seu país com a conseqüència de la Covid, doncs va ser... Primer, tothom ho va percebre d'una manera molt natural, perquè hi ha qui és capaç d'entrenar l'emoció per després fer una representació. Però aquesta senyora, que és una fisicoquímica que no se l'havia vist emocionada mai, doncs es va emocionar en aquell moment. Tampoc passa res. Jo penso que hem de conviure l'emoció, saber que estem tots més tous, que és la veritat de com estem, i en tot cas ens donem una pausa o dir, passes la paraula amb una altra persona i et vas recuperant, diguem-ne, de la situació. Són coses que penso que es podrien aplicar. Però l'emoció i que estigui present també és molt saludable, perquè de vegades som tan freds com una fulla Excel. Molt bé, Manuel. Moltes gràcies per la teva presència. Encantadíssim. Ha estat una sessió molt profitosa, amb consells molt pràctics, com dèiem, i bé, a la teva disposició. I jo a la vostra. A tots vosaltres, moltes gràcies. A tots vosaltres també moltes gràcies per la vostra presència. Sabeu que ens retrobem el 16 de febrer amb una nova sessió del cicle i bé, a la vostra disposició. Moltes gràcies a tothom. Ha estat un plaer. Moltes gràcies, Enric, i moltes gràcies a tots per participar.